Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuántos están atentos? A ver. La importancia de la palabra de Dios. Y no encuentro elogio más grande a la palabra de Dios que el Salmo 119. Yo digo que es un himno a la palabra de Dios. Ahí nos muestra claramente el valor de la palabra, lo que provoca la palabra en nosotros, aquellos que se aferran a la palabra, que la meditan, que la estudian, que profundizan, que se enamoran, aman la palabra. Como resultado ocurren muchas cosas, muchas cosas. Una de las más importantes que conocemos a Dios, una de las más importantes que es una de las únicas maneras de manifestarle a Dios amor. Por ejemplo, pero es extraordinario todo lo que el Salmo 119 nos habla, pero vamos a tomar parte, porque imagínense leer todo el Salmo 119, nos llevaría toda la noche acá. Así que vamos a tomar un pequeño, y después de tarea de deberes, léalo todo. Y después me cuenta, a ver si no, cómo se goza, se deleita el salmista en pronunciar la palabra del Señor y la efectividad de la palabra. Es medicina para todo la palabra de Dios. Tiempos difíciles, la palabra de Dios. Enfermedades, la palabra de Dios. Tristeza, angustia, depresión, la palabra de Dios. ¿Quieres vivir realmente como Dios manda? La palabra de Dios. No hay otra, no hay vida fuera de eso. No existe. Vivirías una vida en engaño, en mentira. ¿Se entiende? La verdadera vida comienza en Cristo Jesús, dice, y a través de su palabra, no hay otra. Es la palabra lo que nos da vida. Son espíritu, dice, y son vida. Y detrás de la palabra está el mismo Espíritu Santo, tomando la palabra, exprimiéndola ahí dentro de nosotros y ayudándonos a que cumplamos esa palabra, que se haga real en nosotros, porque es el anhelo y el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, y vamos a ver amor por la palabra de Dios y obediencia. Y vamos a comenzar leyendo ahí. Por supuesto que una de las grandes oraciones que nosotros podemos hacer, es un consejo que les doy, lo pueden tomar si quieren o no. Una de las cosas que deberíamos de orar seguido en nuestras vidas, o diría cada día, es ayúdame a amar, Señor, tu palabra, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a meditar en tu palabra, ayúdame a que la atesore en mi corazón, ayúdame a caminar por ella, a comprender las Escrituras. ¿Cuántos entienden lo que le digo? Sería una oración clave para todo cristiano y necesaria, vital para su vida. ¿Cuántos aquí se olvidan de comer? A ver, ¿cuántos se olvidan de comer? Se olvida de comer la hermana. Pero cuando reacciona, cuando el hambre aprieta, ¿qué hace? A menos que no tengan para comer. Si no tienen para comer, hablen con el hermano que está al lado, que es de seguro, en obediencia a Dios, le va a suplir lo que le falte. Recuerde eso. Alimento natural estamos hablando. Si se olvida de comer el alimento natural es grave, pero el cuerpo avisa, ¿verdad? Y bueno, en lo espiritual lo mismo. Para vivir espiritualmente bien, fornido, fuerte, y para que el espíritu domine sobre el alma y sobre el corazón engañoso, hay que estar fuerte espiritualmente, hay que alimentarse, hay que provocar eso, hay que ser intencionales en eso. Si quieren estar fuertes espiritualmente, hay que ir a la palabra y comerla como el alimento necesario para el espíritu, así como comemos lo natural para el cuerpo natural. Si no, el cuerpo te avisa, hambre, pero después que pasa un tiempo, empiezas a debilitarte. Y si dejas de comer, bueno, te vas a encontrar con una patita dentro del cajón, ¿verdad? Porque estás hecho tu cuerpo para que lo alimentes, lo cuides, descanses, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir primer versículo del Salmo 119, el 97. Salmo 119, versículo 97, y vamos a ir rapidito. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi
meditación. Fíjense en algo, dile al que está al lado, ¿cuánto nos falta? Lo que estaba diciendo el salmista, la tengo ahí latente en el corazón para el diario vivir. Ahí está siempre presente la palabra, porque toda acción que demande el día, todo lo que vaya a enfrentar durante el día, es necesaria la palabra de Dios. Es necesaria. Y está ahí en mi corazón, dice el salmista. Ahí la tengo en mi corazón presente. ¿Cuántos aquí tienen presente la palabra de Dios cada día? Hay que enamorarse de la palabra. Tiene resultados extraordinarios y beneficios que el mismo Jesús dijo por su boca, que los vamos a ver, para no vivir en engaño, por ejemplo. Muchas veces decimos, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Pero no sabemos el concepto de lo que es amar, según lo que dice Dios, no lo que me digan mis pensamientos, mis sentimientos o lo que me diga el mundo. Hay cosas que tienen que estar claras y basadas en la Biblia para que nosotros nos libremos de engaño y estemos caminando en una realidad verdaderamente, por ejemplo, amando al Señor. Pero bien, así que la ley está en el corazón ahí, la palabra en el corazón, dice el salmista. En el 98, él dice así, fíjense, me has hecho más sabio que mis enemigos en tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuántos quieren ir delante de sus enemigos? Aquellos que ya están preparados, que se levantarán. ¿Cuántos quieren ir delante de sus enemigos? Ir pensando delante. Bueno, lo que tienes que tú meditar es en la palabra, dice el salmista aquí, dice el Señor. La palabra hace que tú vayas delante de tus enemigos. Él maquinará cosas contra ti, pero la sabiduría de la palabra está por encima de lo que el enemigo puede traer sobre nuestras vidas. Y él dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Porque siempre tu palabra está conmigo, porque la tengo en el corazón. Entonces, en el momento de la adversidad, en el momento de la oposición del enemigo, ahí está la palabra para protegernos y salvarnos del enemigo. ¿Cuántos entienden? Arma poderosa en contra del enemigo es la palabra del Señor. Arma poderosa. Si el enemigo nos ve desnudo en nuestro corazón ahí, sin armas poderosas en el reino espiritual, porque Él es espíritu, somos presa fácil. Y no tendrá piedad. No tendrá pena ni lástima por nosotros, porque Él detesta y odia la creación de Dios. Y adivina quién encabeza la creación de Dios. Dile el que está al lado, tú. Por lo tanto, si estás ahí en la cúspide de la creación de Dios, te tiene en la mira y no tendrá piedad. Pero el Señor nos advierte que la palabra nos guarda de nuestro enemigo también. Hay poder en nuestra boca cuando hablamos al enemigo. Por supuesto que no es poder nuestro, ¿no? Es el respaldo del Señor por la fe que causa la palabra en nuestro corazón y la podemos hablar con fe, con determinación. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahí ya empieza a usar una palabra el salmista. Estoy leyendo en Reina Valera. Hay varias versiones, diferentes versiones, que explican también profundamente, pero empieza con esta palabra meditación, dice. Vieron que ahí dice pensamientos, ahí trae pensamientos, más que todos mis enseñadores he entendido más que todos mis enseñadores. ¿Por qué? Dice, ¿por qué he podido entender la Escritura más que todo lo que me enseñaron? ¿Por qué? Porque de mí mismo, mi voluntad, he puesto de mí el procurar meditar en la palabra. O sea, se esfuerza para meditar en la palabra. Y viene un entendimiento que dile al que está al lado, que no es natural, es sobrenatural. No es natural. Es sobrenatural el entendimiento de la palabra. Jesús hablaba en parábolas
y no entendían los demás, ni aún los discípulos, pero en los secretos Jesús les revelaba lo que quería decir. Él les enseñaba, quedaban con un entendimiento de la palabra. ¿Sí o no? Ahora, nosotros como maestro por excelencia tenemos al Espíritu Santo que nos demanda ir a la intimidad, meditar en la palabra para que Él nos pueda enseñar y revelar. Y tú puedes aprender más que cualquier otro maestro que te enseñe si tú entiendes que el maestro por excelencia es el Espíritu Santo y que vive en ti. ¿Entienden? Ahora miren bien, vamos a mirar un pasajecito ahí de Job 28. Job. Déjenme buscarlo. A ver si estoy bien. Fíjense en esto. Ahí estamos. Una de las cosas que procura esta sabiduría que viene por intermedio de la palabra es esto. Miren Job 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea que una de las cosas que tiene que provocar la palabra en nosotros, escuchen bien, es temor a Dios. El temor a Dios hace, por la sabiduría y el conocimiento de la palabra, que nos apartemos del mal. Una de las cosas que tiene que generar la palabra de Dios es temor a Dios. Temor a Dios. Cuando amo la palabra, indago en la palabra, estudio la palabra, recibo la palabra como alimento en mi vida, produce temor. El temor equivale a santidad. Apartarse del mal, dejar el mal de lado. Aquello que antes hacía, que me hacía caer y tropezar, al empezar a recibir la luz, el entendimiento de la palabra, empieza a generar en nuestro corazón un temor reverente a Dios que solamente lo puede provocar la palabra del Señor en nosotros. Temor. Vamos a leer también Mateo 7:24. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Cuál es la intención? Que salgamos enamorados de la palabra y que entendamos que la necesitamos cada día. A veces uno está débil por no tomar la medicina. No se recupera rápido. Veníamos hablando hoy con José, ahí cuando veníamos en camino, que si uno va al médico con determinado problema, tiene que ir al médico con la convicción de que lo que le diga el médico lo va a hacer para la mejoría, porque va a pedir el consejo al médico y le dice, bueno, usted tómese esta pastillita, tómese aquello, tómese lo otro. ¿Por qué? Porque es para la salud de uno. Y en la palabra de Dios es exactamente igual. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, escuchen, no hay vida espiritual. Mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida, dijo el Señor. Ahora vamos a ver bien lo que dice Mateo 7:24. 7:24. Y después vamos a volver al Salmo 119 de nuevo. Miren, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso te da firmeza y seguridad. Cualquiera pues que oyere estas dijo Jesús, mis palabras, le compararé a un hombre prudente, o una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y ahí tenemos un tema. Cuando tú aceptas a Cristo, no te puedes conformar con eso. Tú aceptaste el fundamento, que el fundamento es Cristo, es la roca. Cristo es la roca, es el fundamento, inamovible, perfecto, eterno. Tú lo aceptaste, está el fundamento, estás parado sobre el fundamento. Pero dile al que está al lado, pero tú escoges con qué edificar tu vida.
El fundamento está, pero la decisión la tienes tú con qué escoges edificar tu casa. ¿Qué casa equivale a tu vida? Y es necesario para estar firme sobre la roca, para que no tropieces, para que cuando vengan los vientos, las tormentas, te sacudan de un lado para otro y que tú no caigas, es necesario edificar con la palabra de Dios, seguir edificando con el espíritu de la palabra. Porque aunque tengas el fundamento, Cristo es individual a ti, tienes el fundamento, pero escogiste edificar tu casa con otras cosas y no con la palabra. ¿Qué quiero decir? Tú eliges qué ver, tú eliges qué oír, tú eliges qué leer, tú eliges qué hacer con tu vida. Dios no se va a oponer a eso. Tú aceptaste a Cristo, aceptaste el fundamento, la roca. Pero tienes que edificar de manera sabia. Y Dios dice que la manera más sabia de edificar sobre la roca, el fundamento que Él nos dio, que es Cristo Jesús, después de habernos arrepentido, pedirle perdón y pedirle que entre en nuestro corazón, queda la otra parte, edificar nuestra vida a través de la palabra. ¿Se entiende? Ahora miren bien. Ahí dice, bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Volvamos ahora al Salmo 119. Y vamos al versículo 100. El versículo 100 dice así: más que los viejos he entendido, más que los ancianos, más que las personas de mucho conocimiento, de mucho estudio y mucho tiempo en la iglesia, porque habla de que en el camino del Señor, porque he guardado tus mandamientos. O sea que no hay edad y no hay tiempo para poder crecer y madurar y tener más entendimiento que cualquier persona que haga años que esté en el Evangelio. Años. No importa, si tú te determinas a concentrarte, a buscar a Dios como Él determina en la Escritura, la sabiduría en ti y el conocimiento no tendrá límites de parte de Dios. Y tú en poco tiempo puedes ser más entendido y más sabio que cualquier otra persona que tenga años en el Evangelio. Porque has guardado y atesorado la palabra. Una cosa es oírla, aprenderla, y otra cosa es guardarla. El que la guarda para un buen uso, la guarda en el buen tesoro del corazón, dice, y de la abundancia del corazón en esa relación con el Espíritu, Él tomará de lo que hay ahí, de esos ladrillos, de esa casa, Él tomará de esa sabiduría y te la hará saber, te la traerá a memoria en el momento que vamos caminando en esta vida, tomados de su mano. Es muy importante guardar, atesorar la palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora miren bien, ahí es la clave, guardar los mandamientos del Señor, y te hará entendido y te hará sabio. Hay muchas personas que solamente tienen conocimiento, pero hay otros que con menos conocimiento y más palabra guardada y puesta por obra son más efectivos que los que tienen mucho conocimiento. Porque son dos etapas diferentes. Yo puedo adquirir conocimiento y volverme necio, volverme vanidoso, y otro que sepa menos y aplique más, termina siendo más sabio que el que se dice ser sabio y no aplica la palabra. Por ejemplo, no la guarda en el corazón. Cuando adquirimos conocimiento no quiere decir que estemos guardando la palabra en el corazón. Tenemos que tener una actitud de pedirle al Señor amar la palabra. Y vamos a ver por qué eso de amar la palabra. Vamos a ver lo que dice 101 y 102. Versículos 101 y 102. Fíjense. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Esto da estabilidad y firmeza. De todo mal camino guardé mis pasos, guardé mi caminar, mi andar. Y eso lo provoca la palabra de Dios. Eso lo provoca el espíritu de la palabra. Eso lo provoca el Señor en nosotros. Jamás nadie puede librarse del lazo del cazador, del pecado en la vida, a menos que esté la firmeza y la seguridad de la palabra del Señor en su corazón, para que produzca vida, para que produzca el propósito por el cual Dios la envía a un corazón que la está esperando, deseando, como buen terreno, que la ama, la desea la palabra para que se cumpla en la vida de uno. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos van a amar de diferente manera la palabra del Señor? ¿Cuántos van a leer el Salmo 119? Amén. Gloria a Dios. Ahora miremos bien. 103. Ya vamos cerquita de terminar. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra vista está vista ahí por el salmista como, la está disfrutando como un alimento. Nosotros tenemos que ver la palabra así como el salmista, disfrutarla como el alimento más dulce que la miel, dulce como la miel, a nuestro paladar, agradable, a nuestro espíritu. La anhelo, la deseo, deseo el momento de estar sentado delante de tu palabra, alimentarme, comerla. Señor, ¿por qué? Porque si yo no veo la palabra como un alimento necesario, imprescindible para mi vida, tengo un gran problema. Hay un gran problema en nosotros. Tú eres cuerpo, alma y espíritu, yo también. Y necesitamos llevar un balance. Si queremos vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos y agradar a Dios. Alimentas tu cuerpo, también tienes que alimentar tu espíritu. Y el espíritu, al estar fortalecido, cuidará de tu alma. El alma, la mente, la voluntad y las emociones. Ahora imagínense mente, voluntad y emociones con un espíritu débil o alimentado de cualquier otra cosa que no sea la palabra. Personas inestables, hablando cualquier cosa, sin conocimiento pleno de la verdad. Engañados totalmente por el enemigo, viviendo en vida por fe, viviendo almáticamente, emocionalmente. Nuestras vidas se convierten en un desastre. Porque el ser humano está creado por Dios para vivir pegadito a Dios. Por eso nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y no funciona lejos de Dios. No funciona lejos de su ley, de su palabra. No funciona lejos de Cristo. No funciona ignorando la persona más importante que está en este lugar y que nos tomó por templo, por habitación, el Espíritu Santo, quien está deseoso de enseñarnos la palabra, porque enseñándonos la palabra nos revela a Cristo y nos revela el Padre y nos revela la voluntad y el propósito y el plan para nuestras vidas. Y nos puede traer gozo, libertad, paz, sanidad. Prosperidad, que no tiene por qué ser material, sino prosperidad en nuestra alma. ¿Cuántos entienden? ¿Es necesaria la palabra de Dios o no? Es necesaria la palabra de Dios. Ya del hecho que la palabra, cuando tú te empiezas a internar en la palabra, la empiezas a ver como alimento necesario, empieza a provocar ese temor hacia Dios, que no es otra cosa que apartarte del mal. Algunos están débiles cuando van al médico, están débiles por no tomar la medicina. Otros cuando van a Dios siguen débiles por no obedecer la palabra, por no tomarla como alimento para obedecerla, para hacerle libre de determinados pecados que están atados, sometidos en esclavitud. Y no entienden que la palabra, cuando dice el Señor, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? De todo aquello que el Señor determinó como engaño, como mentira en nuestra vida. Y una de las cosas que te hace libre, la verdad, es de ti mismo.
de ti mismo. A veces el enemigo no tiene nada que ver en las cosas que tú tomas decisiones o haces. Es simplemente porque de tus propias concupiscencias eso te gusta hacerlo. Y hay que ser libre. Entonces, al conocer la verdad, al desesperadamente decirle, Señor, necesito, por favor, que me reveles tu palabra, que me ame tu palabra, la necesito como alimento para mi alma. Cuando empieza a entrar la palabra, empieza a generar temor hacia Dios. Y el temor hacia Dios es como decir, automáticamente hace que rechacemos lo malo en nuestra vida. Que empecemos a repudiar lo que Dios repudia, porque empieza a entrar la santidad. Y Dios repudia el pecado, por lo tanto nosotros empezamos a ver con los ojos de Él, sentir con su corazón, y empieza a provocar lo mismo, porque entró la santidad de la palabra y purifica nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro andar y caminar y pensar. Y agradamos a Dios. Están muy callados, muy serios. ¿Cuántos entienden? Amén. Estábamos 104. 103. Cuán dulces son a mis palabras, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Debemos ver la palabra como alimento. Ya lo dije ahí, ¿no? Eso lo había dicho. Como alimento. Oren para ver la palabra de Dios como el alimento imprescindible para ustedes. Me niego a creer que la palabra de Dios no funciona, que una persona que se empieza a alimentar de la palabra de Dios, hambriento y sediento, pidiéndole al Señor que verdaderamente lo alimente con su palabra, que al mes la persona siga igual. Me niego a creer eso. Creo y confío en el poder de la palabra. Y sé que Dios transforma las mentes y el corazón. Y si Dios renueva tu mente, escuchen bien, automáticamente tú eres otra persona porque piensas diferente. Y vas a estar pensando lo que Dios piensa. Por lo tanto, hay libertad en ti de aquellas cosas que tú no podías ser libre. Porque esto es sobrenatural. Y el propósito de la palabra cumple el propósito por el cual Dios la envía y no te pide permiso a ti, te pide tu corazón, nada más. Te pide que tú le ames con tu corazón. Y después no te pide permiso para cumplir la palabra en ti. Eso se encarga Él. ¿Entienden? Ahora miren bien. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué hicieron los mandamientos en el corazón del salmista, en la vida del salmista? Le provocaron repudio hacia todo mal camino. Repudio. Dígame una cosa, ¿David pecó y se equivocó? ¿O está diciendo acá que perfecto fue después que leyó la palabra y que empezó a caminar en Dios? ¿Cuántos conocen la vida de David? Enrique, hasta el cuadril, ¿no? Enterró las patas. Claro, erró, pero se arrepentía. Y nosotros, yo le tengo una revelación. Van a errar, voy a errar. Pero mi corazón no quiere entristecer a Dios. En el momento que caiga el Espíritu me va a avisar y me voy a volver a Dios y le voy a pedir perdón. Porque no está en nosotros el querer seguir pecando, sino el querer que Dios nos siga santificando, que es diferente. ¿Cuál es la convicción que Dios tiene que encontrar en nosotros cuando Él venga con nosotros o cuando nosotros partamos a Él? ¿Va a llevarse personas perfectas el Señor? ¿Viene a buscar una iglesia perfecta? ¿O viene a buscar una iglesia que entendió que debe amar la palabra porque a medida que entra la luz sale las tinieblas y te encuentre a ti peleando contra las tinieblas, contra lo que Dios dice que es malo? Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Pensando como Él piensa. Y Él dice, esto es pecado, también es para mí pecado. Caigo 1, 2, 3, 10 veces, pero mi mente, pero es pecado, Señor, el poder de tu palabra necesito. Yo quiero ser libre de eso. Ayúdame por tu espíritu, quiero ser libre porque quiero agradarte a ti.
Interesante, ¿verdad? Tú adquieres ahí inteligencia. Mira lo que decía el Salmo 119, también en el versículo 11. Dice, en mi corazón, decía el salmista, he atesorado tus dichos o tu palabra. ¿Y saben para qué? ¿Quién lo conoce? Para no pecar contra ti. O sea que el escudo y la victoria de no pecar contra Dios y no errar, ¿qué es? La palabra. Entra la luz, salen las tinieblas. Hay debilidad, entra poder para poder enfrentar lo que Dios dice, esto no. Si no, el ser humano es débil. Contra el mundo, contra nosotros mismos y ni que hablar contra el diablo y sus ecuaces. Somos débiles. La protección que nosotros tenemos es la protección más grande que podemos tener. Es Dios. Y el débil en Dios tiene que decir, fuerte soy. Y somos débiles. Somos débiles. Lo sabe Dios y también lo sabe el enemigo, que somos débiles. Y Él nos buscará. Ahora miren 105. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nadie puede andar en este mundo con claridad y viendo las cosas correctamente si no está la palabra en el corazón. Caminamos en tinieblas. Caminamos sin luz. ¿Cuántos entienden? Lámpara es a mis pies, lumbrera en mis caminos. Alumbra, da entendimiento, nos muestra hacia dónde debemos de ir. Nos muestra lo correcto, lo que sí y lo que no. Lo percibimos desde nuestro corazón, lo percibimos desde la Escritura. Dios nos habla. Dios lo afirma, lo sella en nuestro corazón y nos da la voluntad y las fuerzas para poner por obra. Algunos somos más fuertes en un área que en otro. Y en la iglesia encontramos así, personas que en el área que yo soy débil, otro es fuerte. Entonces, como somos un cuerpo, somos miembros todos de un solo cuerpo, para eso está la fortaleza en ti, para que ores en el área que eres fuerte por el otro que es débil. Porque no solamente es tu hermano, sino que es cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y nosotros somos cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo. Parte de la iglesia. No somos la iglesia nosotros solos, somos parte de la iglesia. La iglesia es, en todas las naciones está la iglesia del Señor, ¿sí o no? Tú tienes que entender que al cuerpo pertenecen gentes de otras razas, lenguas, naciones. Y todos alrededor del mundo, todos padecen las mismas tentaciones, las mismas necesidades, todos igual, todos. Y la única solución es fortalecerse en Dios. Y la única salida es la palabra de Dios. Y el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida fuera de Él. No existe la vida fuera de Él. Es una vida ficticia, de ciencia ficción, de mentira. Y donde te lleva y donde le lleva a la persona es al infierno. Así que no te engañes más. Ven a Cristo, acepta su palabra y pídele al Señor que te enseñe a vivir para Él, a vivir en Él, a conocerle a Él, a honrarle a Él, a temerle a Él, a servirle a Él. Amén. Amén. Ahora miren bien. Vamos a ver el versículo 130 y ya vamos a estar terminando con lo que es el Salmo, lo demás de deberes. Léanlo todo. Fíjense. Dice así, versículo 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Escuche.
No hay nivel social, no hay nivel de inteligencia, no facultad. Puede ser el hombre más sabio, la mujer más sabia sobre la tierra, o puede ser la persona más ignorante sobre la tierra. A Dios no le importa eso. La efectividad de la palabra es la misma porque la produce Él, viene de su boca. Y Él hace entender a los simples, le da sabiduría, le da inteligencia. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, que está al alcance de todos, que Dios es justo y es bueno. No preparó un evangelio para los intelectuales, no preparó solamente para los inteligentes, para los que tienen una profesión como médicos, científicos. No, Señor. Es para ti y para mí, personas sencillas, simples, que simplemente le crean al Señor y se internen en las Escrituras, para que Dios nos revele los secretos de la vida en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo fantástico y maravilloso de la palabra. Sencillos, es para todos. Si tú la buscas y la amas, la palabra, el Señor te la revelará. Él te revelará lo que está escrito ahí para ti. Él te revelará, Él te mostrará cómo, por dónde. Ahora vamos al Salmo 19, 14. Miren. Escuchen bien, porque dijimos que habíamos atrapado ahí por el salmista en el 119, que él habló ahí de meditación, meditar en la palabra, que era más que leerla, más que oírla, era mucho más. Y aquí dice en el Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y ahí fíjense en una cosa, meditación. Sean gratos. ¿Cómo sería la única manera de que sea grata nuestra meditación en nuestro corazón para Dios cuando dice Dios que el corazón es perverso, el corazón es más engañoso que todas las cosas? Que tengamos cuidado de él, dice el Señor. Ahora, ¿ese corazón le agrada a Dios? Dice que sea grata la meditación de mi corazón. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque él meditaba en la verdad, en la palabra de Dios. Ahora, meditar, hay consejos para meditar en la palabra de Dios. Enfócate en Dios y deja todo lo demás de lado, toda distracción. Tú cuando vas a leer la Escritura, por ejemplo, tienes que buscar un lugar totalmente apartado. No puedes estar meditando la palabra y el televisor prendido. Y lees y atendiendo el televisor. Algunos se ríen. Quiere decir que, al igual que yo, lo han hecho. ¿Sí o no? Le estamos dando la mitad al Señor y la otra mitad estamos ahí atraídos por otra cosa. No. El Señor quiere acaparar toda tu atención, pero eso lo tienes que provocar tú. Tienes que ser sabio en pequeñas cosas. Apaga todo bullicio, ruido, distracción y apártate para estar a solas con el Señor, con su palabra. Y te voy a decir algo y el Señor te va a hablar. Te va a hablar en su palabra. Te va a hablar. Si tú haces una cita con el Señor no va a fallarte porque no falla. Pero si estás distraído, el Señor dice, me estás llamando a mí y estás llamando a la televisión. Me estás llamando a mí, estás pensando en el vecino. Me estás llamando a mí, estás pensando en el trabajo. Me estás llamando a mí, estás pensando en el dinero. Me estás llamando a mí, estás pensando en que se te quema la comida en el fuego. Pero ¿cómo es la cosa? Más importante es eso. No comparto eso. El Señor no comparte eso. Te quiere todo, atento. Imagínate que Dios diga, que tú digas al Señor, Señor, revélame tu voluntad para mi vida. Y el Señor diga, ni lees la palabra, ni oras, ni te congregas, ¿para qué te voy a revelar la voluntad? Si no la vas a hacer. Porque primero te tienes que enamorar.
Primero tienes que provocar eso. Entonces, cuando provocas eso por la palabra, lumbrera es a mis caminos. Para donde tú vas, el Señor va y te va mostrando. Tú no sabes para dónde vas, pero sabes que vas con el Señor y Él te va a ir alumbrando el camino, mostrando a través de su palabra qué es lo que espera de ti, hacia dónde te lleva. Conocer tus dones, tu ministerio, tus talentos, depende de tu amor por la palabra del Señor, de tu tiempo disponible para apartar tiempo de calidad para estar con la palabra y con el Señor. Si no, serás como una vela apagada. No verás por dónde vas. ¿Y por qué siempre a mí? ¿Y por qué todas me tocan a mí, me golpean? Y no entiendes a veces que esas circunstancias también son para fortalecer tu carácter, hacerte fuerte. Pero lo estás viendo desde un punto de vista débil porque no estás alimentado por la palabra correctamente, no ves la palabra como un alimento necesario para tu espíritu, por lo tanto estás débil espiritualmente y los golpes te duelen más que a una persona que esté fortalecida, que los ve como una oportunidad de Dios para crecer y ejercer la fe y ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. ¿Cuántos entienden? Vamos a seguir. Enfócate en Dios y deja lo demás de lado, toda distracción, para meditar en la palabra, ¿no? Otra cosa, tú tienes que escuchar más que hablar cuando te sientes con la palabra del Señor. Léela, léela. No te concentres en hablar tanto. ¿Vieron que dicen tenemos 2 orejas y una boca? ¿No? He escuchado varias veces eso. Y dice que es para que escuches más de lo que hablas. ¿No? Sí, por todos lados han dicho eso. Lo he escuchado de todos lados. Y en realidad, claro, nos dio 2 orejas, una boca el Señor. Cuando te sientas con la palabra, escucha. Escucha al Señor. Tienes que usar el sentido, el oído para escuchar. ¿Por qué? Porque eso se llama percibir lo que Dios me dice en la Escritura. Si tú no te sientas con esa convicción de saber que Dios te está hablando, tú no le estás creyendo a Dios que te va a hablar. Lo estás leyendo como un libro más. Tú tienes que entender que si te sientas a leer la palabra, vas a percibir, vas a usar ese sentido de percibir porque Dios te va a hablar. Y quiero pasarte un chimento espiritual. Que Dios, 99.9%, habla a cristianos no perezosos que se sientan delante de su palabra a leerla y a consumirla. No se te aparece como una imagen. Yo, el Señor, te digo a ti, eres un vago y perezoso. Te va a decir, siéntate con la palabra, porque escrito está. Y tienes que sentarte y percibir. Hay maneras de lee, percibe, ora y aplica. Discipulado. Lee, ora, lee, percibe, ora y aplica. Bien. Ahora, otra de las cualidades que tienen que estar necesarias, esto es una actividad de las más importantes de la vida del cristiano, es meditar en la palabra, es dile que está al lado, de la actividad más importante de tu vida, es la actividad más importante de tu vida, meditar en la palabra de tu papá. ¿Por qué? Porque ella te trae dirección, te revela dirección. ¿Qué más? Te da las respuestas a todo y te guía. Tú no puedes estar siendo guiado por Dios, escucha bien, si no está alumbrado tu entendimiento por su palabra, porque Él guía a través de su palabra.
A ver, una persona que no tiene el entendimiento alumbrado por la palabra y no se gestó el temor de Dios y que es evidente que no tomó la palabra como alimento único de su vida, dice, creo en Dios y también en la Virgencita Lourdes. Creo en Dios y dice, pero aquí llevo mi estampita. ¿Entienden? ¿Dónde está el temor de Dios ahí? No está. ¿Pero por qué no está el temor de Dios? Porque no tomó la palabra como alimento y la seriedad de ir a meditar en ella. Cualquier persona, por más idólatra, incrédulo que sea, si se sienta a la luz de la palabra y le dice, bueno, Señor, realmente voy a leer la Escritura como que tú estás aquí. A ver, háblame, si es verdad, háblame, la voy a consumir. A ver, ¿qué pasará con esa persona? ¿Qué pasará? Si el corazón está bien intencionado para querer saber de parte de Dios, Dios le mostrará el camino. Dios le revelará. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Segunda de Timoteo, este es fantástico, miren. Segunda de Timoteo 3:16. 3:16. Vamos a leerla en dos versiones. A ver si estamos acá. A ver. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver este mismo versículo la estuve leyendo en lenguaje actual. Miren, explica más. Todo lo que está escrito en la Biblia, ¿en dónde? Es el mensaje de Dios. ¿Qué es? Si tú quieres saber el mensaje de Dios, ¿dónde tienes que ir? A la palabra, a la Biblia. Señor, quiero que me hables. Bueno, ve a la palabra. No, pero que me hable fulanito. Sí, pero fulanito estuvo porque yo le hablé. Vas a atrapar algo de eso de la palabra, pero no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que tú vayas, te sumerjas en la palabra. Miren lo que dice. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y útil para enseñar a la gente. O sea, si voy, me está enseñando el Espíritu de la palabra. Por eso es que dice en algún momento no necesitas maestro, está el Espíritu Santo que te revela las Escrituras. Si tú vas a la palabra. Y les voy a decir algo, otro chimento espiritual. No hay nivel ni techo para que tú crezcas espiritualmente, no lo hay. Cuanto más avanzas, más te cincha Dios hacia Él. Cuanto más quieres, Él más te levanta. No hay problema, no tiene techo, no tiene límite. El tema cuando tú dejas de comer y alimentarte, te voy a decir algo, un tiempo nomás podrás estar estable, pero volverás a donde Dios te sacó al principio. Volverás poco a poco, si no está la defensa de la palabra y la vida espiritual activa en ti, como el perro vuelve al vómito de donde Dios te sacó. Porque Dios es un Dios pujante que siempre va de menos a más. Y al que más se les da, dice la Biblia, más se le demanda. Y si tú creciste a un cierto nivel, examina tu vida por qué volviste a un nivel chato. Y yo te aseguro que lo que te faltó fue alimento. Y tu vida espiritual se debilitó. Qué seriedad. Pero sencillo como eso. Para esa enfermedad tienes que tomar la medicina. Y la medicina tiene el contenido, el potencial. Iba a decir la droga, pero bórrese, no voy a decir la droga. Pero tiene, ¿cómo se dice? Los componentes, esa medicina. Los fármacos, los componentes, la vitamina, todas las inas que tú puedas imaginar. Para provocar en ti saciar ese vacío y producir vida. Y sanar tu estado. Hoy hay unción de aceite. Una de las cosas cuando Dios dice, si hay entre vosotros enfermos, no solamente está hablando de lo físico, porque
en lo físico, si uno me apura, Dios sabe que el cuerpo igual está de alguna manera condenado, pero que Dios, sus ojos, su atención está en la vida activa dentro de nosotros espiritual, porque esa es la que va a llevar al alma a permanecer para siempre delante del Señor. Es la que le cree o no le cree, es la que vive con Dios y para Dios o no. ¿Entienden? Miren esto. Miren esto. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Eso es lo que dice la traducción lenguaje actual. Mostrarle cómo debe vivir. O sea, que si tú no dejas que Dios te muestre a través de su palabra, porque tú no tienes tiempo para la palabra, ocupas tu tiempo en otras cosas, Dios no te va a poder mostrar cómo tú debes vivir, no te va a poder corregir, no va a poder gestar en ti temor de Él. Por lo tanto, tú caerás una y otra vez, repetitivamente, una y otra vez, porque no has gestado el poder de parte de Dios, la defensa, el escudo, la palabra. Una de las cosas que provoca en nosotros es la fe genuina. La fe viene por el oír y el oír por, no dice de la palabra, por la palabra, porque la comemos, la alimentamos, está en el corazón y de la abundancia del corazón vivimos la vida. Tú eres un reflejo de lo que hay en tu corazón, ni más ni menos, de lo que te has alimentado. Pero todo puede cambiar, porque no hay edad ni límites para crecer en Dios. No hay edad para venir y correr a los pies de Cristo y a la palabra. No hay edad. Todas las cosas por Él son hechas nuevas, dice. Las cosas viejas pasaron, Él las hace todas nuevas, todo nuevo. Y a medida que entra la luz, salen las tinieblas, va borrando pecados, costumbres que teníamos, culturas que nos enseñaron, cosas aberrantes delante de Él, que las hacemos ni siquiera sabiendo que le desagrada. Pero viene la luz y nos alumbra y hace sentir lo que siente Dios por el pecado, por lo mismo. ¿Cuántos entienden? Veamos, vamos a volver a Reina Valera y vamos a ver el último versículo. Juan 14, unos últimos versículos, Juan 14, 21 al 24, y ahí vamos a terminar. Juan 14, 21 al 24. Bien. Fíjense, ¿por qué es importante amar la palabra y no engañarnos? Escuchen bien lo que dijo Jesús. Esto sale de boca de Jesús. Toda la Escritura apunta a Cristo. Nuestra relación, nuestro comienzo de vida cristiana es con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no, no hay vida cristiana, no existe. Tú tienes que reconocer tus pecados, tu vida lejos de Dios, arrepentirte, humillarte, pedirle perdón a Dios y pedirle que en su favor y misericordia Cristo entre a nuestras vidas y comencemos la vida cristiana. Ahora miren bien, el que tiene mis mandamientos, dice el versículo 21, y los guarda, ¿dónde? ¿Dónde está el cofre para guardar? Decía el salmista. He guardado tus dichos en mi corazón. Y él decía, para no pecar contra ti, alumbran, trae entendimiento, sabiduría, todas esas cosas. Pero miren lo que dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. O sea, que para que no nos engañemos, jamás puedo decir yo, Señor, te amo, separado de amar la palabra. ¿Cuántos entienden? No es necesario siquiera que tú le digas al Señor, ojo, que no se malinterprete, por supuesto que tenemos que llenar nuestra boca. No es necesario siquiera decirle al Señor que te amo si el Señor está viendo nuestra actitud de amar la palabra. Ya sabe el Señor que le amamos por intermedio de la palabra. Tú para alabar al Señor, por ejemplo, no encontrarás expresión más maravillosa de alabanza y adoración a Él que por intermedio de la palabra. Cuando tú la lees, la estás amando, ya le estás adorando y bendiciendo al Señor.
guiado por el Espíritu Santo, que es la única alabanza y adoración que el Padre recibe a través de Jesús. Ahora miren bien, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien. Escuchen bien. La palabra hace que amemos a Jesús. Cuando nosotros estamos amando a Jesús, escuchen, lo que hace el Señor es manifestarse a tu vida, se revela a tu vida. Y quedas parado firme sobre la roca, inamovible, y nadie jamás hará dudar tu fe ni te quitará de ahí. Esto fue lo que les pasó a los apóstoles. Le quitaron la vida y no negaron a Jesús. ¿Por qué? Jesús no solamente caminó con ellos, la expresión de que Jesús caminó con ellos es lo mismo que hoy el Señor nos dice, se revelará a nuestra vida. Y una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener revelación. El hombre quiere saber, pero Dios quiere revelar, que es diferente. Es correr el velo de tal manera que te quede impreso una verdad inamovible en tu corazón y camines y vivas por ella y la respires. ¿Se entiende? Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestro corazón. ¿Tan solo por qué? Por amar la palabra. Invierte tu vida y tu tiempo para amar la palabra y después me dices si no hay cambio. Y cuando vengan las tormentas, si no estás firme y seguro, aunque mis ojos vean otra cosa, mi corazón, mi espíritu, por intermedio de la palabra, me dice que Dios está conmigo y me está guardando. Y que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Pero lo puedes confesar y declarar cuando estés seguro de estar amando la palabra. Si no, seremos como loros repetitivos, porque otros lo dijeron, nosotros lo decimos, y viene el tortazo y nos duele. Y a los que están en Cristo les duele también, pero lo ven de otra manera, lo perciben de otra manera y confían en que Dios sacará cosas buenas de esa circunstancia. Es muy diferente, es muy diferente, muy diferente. Hay un abismo que separa de la persona que tiene conocimiento a la que tiene revelación, a la que vive el Evangelio. Es muy diferente. Tú sabrás si estás firme en Cristo cuando vengan las circunstancias duras a tu vida, créeme. Ahí tú sabrás si estás confiando, si tú corres a la Escritura, corres a las rodillas, corres a orar y confiar en el Señor, a declarar sobre esas circunstancias que Cristo es más grande, que el Señor es más grande, que sus promesas se cumplen, que Él te está guardando, que Él está contigo en todo momento, en toda circunstancia, que Él no te desamparará jamás, que conjuntamente con la prueba Él también te dará la salida y nunca te probará más de lo que tú puedes soportar. Eso quiere decir que mi vida está controlada y guiada por Él y todo lo que ocurra de aquí en más hasta que yo me muera o vaya con Él o Él venga, todo está guiado por Él porque su palabra alumbra, nos muestra para dónde. Entonces, los valles de sombra, de tinieblas, los desiertos que se abran en nuestra vida, es porque el Señor nos permite ir por ahí, porque quiere enseñarnos y forjarnos un carácter más parecido al de Cristo, que lo soportó todo. ¿Cuántos quieren crecer y madurar? Amén. ¿Entienden lo que están diciendo? Amén. Crecer y madurar implica, dile al que está al lado, dolor. Pero implica también que tu amor y fe crece más por el Señor. Ya estamos terminando. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Habitará con nosotros el Señor, está habitando con nosotros. Pero el que ama la palabra y la guarda, dile al que está al lado, amar la palabra y guardarla trae todos estos beneficios a nuestra vida. ¿Le dijiste al que está al lado?
¿Se están durmiendo? Cortamos acá y oramos. Unción de aceite. Gloria a Dios. Bien. Era hasta la 24. Uno más. El que no me ama, escuchen bien, no nos engañemos, por favor. Jesús dijo, de boca de Jesús, nuestro Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda la palabra. Si tú no provocas, no oras para que Dios te dé esa hambre, esa sed, tu amor puede estar siendo probado por el Señor y quizás no lo apruebe el Señor. Porque no se ama a Dios como nosotros se nos antoja decir. ¿Cuántos han visto en las parejas? Se forman las parejas y dicen los jóvenes, no, porque estoy enamorado de ella, y no le quita los ojos del cuerpo. Está enamorado de la persona, la conoció hace 2 horas. Me enamoré, dicen. ¿Cómo se puede enamorar de alguien que no conoce? ¿Por dónde entró ese amor? Por los ojos. Entró en forma de tentación, no lo sabe, pero entró por los ojos. Y con el Señor es lo mismo, no podemos decir te amo Señor si no lo conocemos a través de la palabra, si no amamos la palabra. Es exactamente igual. El Señor compara su relación con la iglesia con el matrimonio, con el noviazgo, lo compara de esa manera. Una de las cosas que tiene que gestar la palabra a nosotros es temor. Tú quieres vencer las tentaciones, quieres vencer el pecado, no hay otra manera que permitir que la palabra geste en nosotros temor. ¿Vamos a orar por esto? Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, gracias, 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 1000 veces gracias. Señor, hambrientos y sedientos estamos de ti. Después de habernos hablado en esta noche, Señor, cuánto deseo y anhelo tenemos de conocerte a ti, pero a través de las Escrituras, de amarte a ti, pero genuinamente, de no creerme ningún engaño más, ninguna mentira, saber que a través de las Escrituras tú te revelarás a mi vida, saber que por medio de tu Espíritu Santo tú me enseñarás todas las cosas que he de saber. Señor, te pido perdón en esta hora si he sido perezoso, si he esperado por otros para que bendigan mi vida cuando ni siquiera he tomado en serio tu palabra, Señor. Señor, ayúdame que cada día pueda apartar tiempo sin distracción para manifestar mi amor por tu palabra, mi necesidad por tu palabra, ver tu palabra como el alimento imprescindible para mi espíritu, Señor. Yo quiero vivir conforme, dile al Señor, conforme a tu palabra. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero que por medio de tu palabra tú te reveles a mi vida, Jesús. Yo quiero caminar en tu voluntad. Y tu voluntad es tu palabra. Señor, está escrita para que yo la consuma, la devore, me alimente de ella y tú a través de tu Espíritu expongas de lo que hay en mi corazón para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Señor, perdóname si he fallado en amar tu palabra. Perdóname, Señor, perdóname. Pero no me dejes salir de este lugar. No me dejes terminar esta noche, Señor, sin despertar en mí hambre y sed genuino por tu Espíritu Santo para alimentarme de tu palabra. Señor, tu palabra poderosa es. La necesito. Señor, necesito de tu palabra. Necesito que ella me guíe, me alumbre, me renueve, me transforme,
me fortalezca, me guíe, me lleve hacia ti, me enseñe a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a servirte, a obedecerte. No hay vida fuera de ti, Señor. No hay vida fuera de tus mandamientos, fuera de tu palabra. No hay vida, Dios. Padre, dile, yo sé que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero anhelo, Señor, por el amor a tu palabra, que Cristo se revele a mi vida. Revélate, Señor, a mi vida. Revélate a mi vida. Te lo ruego, te lo suplico. Te lo pido, Señor. Revélate a mi vida. No quiero tener una religión. No quiero tener una vida chata espiritual, Señor. Quiero que tu Espíritu a través de tu palabra me dé vida, aliento de vida, gozo, fortaleza, buen ánimo y estar parado siempre sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor. Decido hoy edificar mi vida sobre este fundamento, pero edifico mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, para agradarte a ti, para servirte a ti, Señor, y conocer una relación profunda contigo. Necesito conocerte, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.